Ya, listo. Entonces, nuevamente, con todo, sí. Buenos días con cada uno de ustedes, chicos y chicas. Vamos nosotros ahora a analizar el tema correspondiente a la semana número 4, ¿no es cierto? De nuestra asignatura, que es la introducción a la administración de la carrera de administración de empresas. Sí, el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama los enfoques de la administración, sí, tanto como el enfoque conductual y los enfoques contemporáneos. ¿Ya? Listo. Dentro de los enfoques de la administración, sí, como ustedes pueden aquí visualizar en este mapa conceptual, existen antecedentes históricos, ¿no es cierto? Dentro de los antecedentes históricos tenemos como primeros ejemplos de administración y a autores como Adam Smith, que se basaba y se enfocaba en la revolución industrial, ¿sí? Tanto así que dentro de los enfoques clásicos nos dan igualmente referencia a la administración científica y a la administración general, ¿sí? Para dar paso al enfoque cuantitativo, ¿sí? En este caso, vamos nosotros a analizar lo que es el enfoque conductual, en el cual podemos observar aquí, que igualmente parte de los primeros partidarios, ¿no es cierto? Estudios de Hawthorne y el comportamiento organizacional. Ya. Y dentro de ellos también están los enfoques contemporáneos, donde vamos a analizar el enfoque sistémico y el enfoque de contingencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los enfoques o el enfoque conductual? Sí, el enfoque conductual se trata en base a la teoría del comportamiento en la administración y a la teoría del desarrollo organizacional, nos dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Christopher? Nos ayuda con la lectura, por favor. Bien. Enfoques conductual. Teoría del comportamiento. Conocida como la teoría conductista, significó con una nueva dirección y un nuevo enfoque a la teoría de la administración. El énfasis permanece en las personas. Ya, el énfasis permanece en las personas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿en qué, como su nombre lo indica, conductual? ¿A qué entienden por conductual, conducta? Con sus propias palabras, ¿qué entienden con comportamiento? Cualquiera. Miguel Ángel Estrada, Sería como la persona, como una persona se expresa hacia los demás, por eso. ¿cierto? A través de sus actitudes, ¿no es cierto? De sus actitudes, ¿verdad? Ya, entonces, como aquí podemos observar, conocida como la teoría de conductista, nos dice, ¿no es cierto? Conductista, perdón. Sí, obviamente que hace énfasis en las personas, en cada uno de nosotros, ¿sí? Ya, está enfocada en la teoría del comportamiento, ¿sí? Ya. Aquí tenemos también los orígenes de la teoría del comportamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos observar nosotros que la teoría del comportamiento surge más o menos en el final de la década de los años de 1940, con la redefinición total de conceptos administrativos, ¿sí? Como por ejemplo la crítica de las teorías anteriores, el conductismo no solo reacomoda, perdón, los enfoques anteriores, amplía también su contenido y diversifica su naturaleza, nos dice, ¿sí? Entonces, en base al enfoque conductual, existen fundadores y aportes también muy esenciales, ¿no es cierto? En el cual, por ejemplo, Alexander Simon, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí Abraham Maslow, ¿sí? ¿Cuáles más? Douglas MacGregor, ¿sí? Frederick Herzberg. Entonces, existen algunos fundadores y aportes en base a lo que son los enfoques conductuales. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Maslow? Obviamente presentó una teoría de la motivación, según el cual las necesidades humanas se encuentran organizadas en niveles, como podemos observar aquí en esta pirámide. Entonces empezamos ¿por qué? Por las necesidades fisiológicas básicas, ¿no es cierto? Necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de egocéntrico
y la autorrealización. Sí, entonces es muy esencial y muy primordial también analizar esta pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tenemos otros aportes muy fundamentales como la teoría de Hesberg. ¿Qué nos dice Hesberg? Formuló la teoría para explicar la conducta de las personas en situación de trabajo, obviamente dentro de una empresa o dentro de una organización. Existen factores extrínsecos, ¿no es cierto? Y factores intrínsecos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Los factores extrínsecos nos dice que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Que los rodea, abarcan las condiciones dentro de las cuales se desempeña el trabajo. Entonces, es decir, estas condiciones se administran y deciden por la empresa, ¿no es cierto? Entonces, están fuera del control de las personas. Entonces, los principales factores son, por ejemplo, el sueldo, los beneficios sociales, las condiciones físicas y ambientales del trabajo también, ¿no es cierto? El clima de relación dentro de la empresa y los empleados, que es algo muy fundamental y esencial para nosotros poder desempeñarnos de una manera adecuada y correcta en cada una de las funciones que vayamos a realizar dentro de esa organización. Entonces, estos factores únicamente evitan la insatisfacción de los empleados, ¿sí? Esto se refiere a los factores extrínsecos, ¿sí? Y los factores intrínsecos nos dice que se relaciona con el contenido del cargo, ¿sí? Con las tareas que las personas ejecutan. En este caso están bajo control del individuo, pues se relaciona con aquello que él hace y desempeña, ¿no es cierto? Entonces, es decir, involucran sentimientos de crecimiento individual, ¿no es cierto? Colectivo también, reconocimiento y autorrealización, que es lo más importante. Y también dependen de las tareas que el individuo realiza, si es que cada uno de los empleados, colaboradores, realizan, ¿sí? Acorde a sus funciones a desempeñar. Aquí tenemos también, en base al enfoque conductual, la teoría X y la teoría Y de McGregor, ¿sí? ¿Qué nos dice la teoría X y la teoría Y, Ana? Leamos. Ya. Teoría X y teoría Y. Compara dos estilos opuestos de administrar. Un estilo que se basa en la teoría tradicional, mecanista y pra- pragmática, Gramática. que la denomina teoría X. El otro basado en la concepción moderna en relación con la conducta humana y denominada Y. Y, ¿ya? Entonces, Sigo. como podemos observar aquí, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, las presuposiciones de la teoría X, ¿sí? Son las personas, un ejemplo, las personas son flojas, las personas evitan el trabajo, las personas evitan la responsabilidad con la finalidad de sentirse más seguras, las personas necesitan ser controladas y dirigidas, las personas son ingenuas y sin iniciativas. En cambio, presuposiciones de la teoría Y, las personas son esforzadas y gustan tener, y les gusta tener que hacer, ¿no es cierto? El trabajo es una actividad tan natural como jugar o descansar. Las personas buscan y aceptan responsabilidades y desafíos. Las personas pueden ser automotivadas y autodirigidas y las personas son creativas y competentes. ¿Qué diferencias se encuentran en este recuadro que les estoy señalando con el cursor del mouse? ¿Qué diferencias se encuentran? Que están las personas son esforzadas y les gusta tener que hacer. Ya, ¿qué diferencia encuentran en este cuadro y en este recuadro? Acorde a lo que dice. Ingeniero, yo lo que entiendo que en la teoría X las personas son de nivel más bajo, por ejemplo, ya no son así capaces de esforzarse. En cambio que en la teoría Y son un nivel más superior que los de la teoría X. Exacto, ¿no es cierto? Ya. Como dice Adrián, podemos aquí observar. Teoría X, se dan cuenta que existen presuposiciones negativas. Teoría Y, presuposiciones positivas, ¿no es cierto? Ya, correcto. Entonces, la teoría, en cambio, del desarrollo
organizacional, ¿no es cierto? Sí, aquí podemos observar nosotros un recuadro igualmente de algunos aportes que nos hacen algunos actores, como los que acabamos de ver de Robert Owen, nos dice que obviamente se preocupó por en este caso, deplorables, ¿no es cierto? Condiciones laborales. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Que obviamente expresó también que el dinero em, gastado en mejorar las condiciones de trabajo es una inversión inteligente, ¿no es cierto? Ya. En cambio nos dice aquí, por ejemplo, Chester Bernard nos dice que el gerente real que pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales, ¿no es cierto?, que necesitaban cooperación. Sí, también fue el primero en expresar que las organizaciones eran sistemas abiertos. Sí, aquí tenemos de Hugo Mustenberg, ¿no es cierto?, que nos dice que primero en el camino de la psicología industrial, en este caso, ¿no es cierto?, estudió científico de la gente en el trabajo, sí, se basaba mucho en el campo psicológico, ¿no es cierto?, de cada uno de los colaboradores y empleados que trabajaban en eso para, obviamente, enfocarse en el trabajo que ellos se desempeñaban. Sí, y en cambio, Mary Parker, ¿no es cierto? Nos dice también una de las primeras en reconocer que las organizaciones se podían visualizar desde la perspectiva del comportamiento individual y de grupo también, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esto es algo muy fundamental también que nos mencionaba Mary Parker, que nos promueve, ¿no es cierto? Nos dice que ella se enfocaba en visualizar desde la perspectiva del comportamiento individual, es decir, individual y colectivo de cada uno de los empleados y trabajadores que obviamente laboraban dentro de una organización o dentro de una empresa. Se enfocaba mucho en el comportamiento, es decir, en la disciplina, ¿sí? En las actitudes que cada uno de ellos tenía. ¿Ya? Entonces aquí, en los enfoques conductual, nosotros, por ejemplo, para igual otros autores como los que podemos observar aquí, como por ejemplo Bradford, ¿no es cierto? Sí, Paul Lauf, Larrance, se basa obviamente en el cambio organizacional, nos dice planeado, lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no es cierto? Mediante un sistema abierto. Entonces, Herbert Simon igualmente concibe que son estilos de administración, en este caso son las decisiones y los objetivos planteados nos dice que son la base para el progreso de la entidad, de la empresa, de la organización. Obviamente, porque nosotros, como les dije, hablando del proceso administrativo, tenemos 4 fases fundamentales que eran la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces partimos de la planeación, que es algo muy importante nosotros para poder dar paso a la organización. Entonces, a través de ella nosotros vamos a lograr planificar a qué objetivos queremos nosotros alcanzar o llegar o conseguirlos, ¿no es cierto? Obviamente en beneficio de esa organización. Entonces, por ejemplo, Hugo Mustenberg, ¿no es cierto? Y Wilfrido Pareto nos dicen que coinciden en que se debe emplear en la organización también la motivación, liderazgo, como ustedes acabaron de mencionar anteriormente, es muy importante la comunicación y también la dinámica en grupo. Sí, la dinámica en grupo es algo muy importante para que exista un clima laboral armonioso, ¿no es cierto? Y que obviamente las actividades, las tareas desarrollemos con más entusiasmo, ¿sí? Con mejor desempeño. Y así obviamente los resultados sean favorables y positivos para la organización también. Entonces, según Chester Bernard, las personas, dicen, no actúan aisladamente, sino por medio de interacciones con otras personas que se pueden alcanzar sus objetivos e influencias, digamos así, ¿no es cierto? Entonces es necesario también que exista dentro de esa empresa o dentro de esa organización una relación, ¿no es cierto?, una buena relación entre los colaboradores que trabajan ahí, obviamente para que el desempeño también sea obviamente positivo. Entonces es algo muy importante que exista una buena relación entre los trabajadores también y con las personas que están al frente de esa organización, de esa empresa, porque ustedes pueden analizar que existen niveles jerárquicos dentro de cualquier organización, dentro de cualquier empresa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hablando de una entidad, digámoslo, financiera X, ¿ya? Entonces, ustedes se han dado cuenta que existe el gerente, ¿no es cierto? El subgerente, abajo está el director departamental de contabilidad, director departamental de marketing, director departamental de ventas, ¿no es cierto? Abajo está supervisor uno, supervisor 2, supervisor 3. Ese es un nivel jerárquico, ¿sí? De cómo una organización está estructurada. Sí han visto, ¿no es cierto? Cuando ustedes se han acercado, por ejemplo, a realizar un crédito,
Ya está todo aprobado, le envían a un balcón de servicios en este caso, le dan sus parámetros, sus indicaciones y le dicen que tiene que obviamente validar la firma con la persona que está en el mando superior, en este caso, ¿con quién le van a hablar? Con el gerente, ¿no es cierto? Para que ya él solo dé el visto. Bueno, si se han dado cuenta, ya, entonces es niveles jerárquicos que se manejan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, pero es muy importante que las personas tengan una buena relación, ¿no es cierto? Los trabajadores también tengan relaciones, obviamente, muy armoniosas para que su trabajo sea desempeñado de la mejor manera, porque es diferente en el sector público y en el sector privado. Sí, ustedes ven que en el sector público se encuentra, pero hay confusiones, problemas, conflictos, ¿se han visto? Ya, pero en el ámbito de lo que es lo privado es diferente, porque tienen lineamientos más estrictos, ¿sí? Ya, que cumplir, obviamente. Entonces, como pueden ver, existe una gran diferencia entre el sector público y entre el sector privado, ¿sí? Ya, entonces ahora vamos a analizar los enfoques contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces el enfoque contemporáneo se trata, en cambio, o está enfocado en las teorías de sistemas y la teoría de contingencias. Sí, ya, ¿qué nos dice la teoría de sistemas, Oscar? Teoría de los sistemas. Expansionismo. Sustenta que todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. Pensamiento sintético. Es el fenómeno visto como parte de un sistema mayor y se explica en términos de papel, ya que desempeña en ese sistema mayor. Teología. Teología, sí. La causa es una Teleología. condición necesaria, pero no siempre suficiente para que surja el efecto. Ya, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un poco de la teoría de sistemas, que es un poquito más englobado, como su palabra lo dice, sistemáticamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el origen de la teoría general de sistemas, igualmente, ¿no es cierto? Podemos aquí analizar nosotros, por ejemplo, concepciones aristotélicas, en este caso. Sí, alguien ha escuchado de Aristóteles, ¿no es cierto? De causa y efecto, ¿sí? Entonces, y que todo, obviamente, entero forma parte de otro mayor. Esas son teorías que los autores, ¿no es cierto?, nos han mencionado o hemos nosotros estudiado en algún momento. Entonces, en la década de los años de 1950, ¿no es cierto?, el biólogo alemán Ludwig eh, nos dice que elaboró una teoría, ¿no es cierto?, interdisciplinaria para trascender, ¿no es cierto?, los problemas exclusivos de cada ciencia y proporcionar así, obviamente, principios y modelos generales para todas las demás ciencias. Entonces, con los principios, ¿no es cierto?, de expansionismo, obviamente, en base al pensamiento sintético y la teleología, ¿no es cierto?, la teoría general de los sistemas permitió el surgimiento de la cibernética, en este caso, ¿sí? De la tecnología, e influyó en la teoría general de la administración, que es algo fundamental, ¿sí? Obviamente, perdón, mencionando totalmente sus concepciones. Entonces, esto fue una verdadera revolución en el pensamiento administrativo, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. La teoría general de la administración redimensionando totalmente sus concepciones, nos dicen, ¿no es cierto? Entonces fue una verdadera revolución en el pensamiento administrativo. Obviamente esto es un poquito más complejo porque se basa más en algo como que ya más científico, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? La teoría general de los sistemas. Entonces la teoría de sistemas también penetró rápidamente en la administración por dos razones básicas y pueden tomar apunte que son muy fundamentales. Sí, debido a la necesidad de sintetizar obviamente más las teorías que la precedieron en este caso, ¿no es cierto? Entonces la cibernética, ¿no es cierto? Y la tecnología informática, lo que les acabo de mencionar, trajeron importantes posibilidades de desarrollo y operación de las ideas que obviamente convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. Sí, sí, entonces, en base a esto, también existen tipos de sistemas, ¿sí? Como por ejemplo los vivientes y no vivientes, ¿sí? Tienen ciclo de vida, obviamente, los abstractos, como por ejemplo objetos que solo existen en el pensamiento de las personas, tales como filosofías, planes, hipótesis e ideas, ¿no es cierto? Y los sistemas físicos o concretos, objetos y elementos reales que nosotros podemos tocar, palpar, ¿no es cierto? Entonces, abiertos y cerrados, en cambio, presentan relaciones de intercambio
con el medio ambiente a través de entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, naturales surgen de los procesos de la naturaleza, hechos por el hombre, los que el ser humano crea. Sí, como ustedes, como estamos hoy atravesando a nivel global, enfocados un poco en el ámbito tecnológico, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, dentro de los enfoques contemporáneos también tenemos parámetros muy importantes de los sistemas, sí, como por ejemplo la entrada o insumo. Sí, ya. Entonces comprenden, nos dice los elementos o recursos físicos y abstractos de los que está compuesto el sistema. Entonces, en este caso, salidas o producto o resultado, ¿cierto? Es la consecuencia para cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Entonces, proceso o procesador, en este caso, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas. Sí, retroalimentación, que es algo muy importante dentro de la administración, la retroalimentación, o como nosotros allá analizamos un poquito a través de la reingeniería, ¿se acuerdan? De rediseñar, reordenar, ¿sí? Restablecer. Entonces, es la función de sistema que compara la salida de un criterio o estándar previamente establecido. Tiene por objetivo el control, que es algo muy fundamental. Entonces, ambiente, en cambio, es el medio que envuelve externamente el sistema, ¿no es cierto? Entonces, el sistema recibe sus entradas del ambiente, las procesa y efectúa las salidas al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esto, como ustedes pueden ver, es más relacionado en un ámbito científico, digamos así, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos enfoques contemporáneos y aquí tiene algo muy importante que ver lo que ya habíamos nosotros investigado, ¿no es cierto? Que era el proceso administrativo, ¿sí? Ya entonces, en el cual encontramos cuatro fases muy fundamentales, como volvemos a repetir anteriormente, que era la planeación, la organización, la dirección y el control. Si dentro de ellos nosotros vamos a encontrar recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos de información y en base al desempeño lograr las metas, como ustedes dijimos, ¿cierto? Objetivos, ¿sí? ¿En base a qué? A la consecución o elaboración de productos, servicios, en base, siempre enfocándonos en una verdadera eficiencia y eficacia que nos conlleve obviamente al éxito y obtener resultados positivos en beneficio de la misma, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí tenemos igualmente principios de la teoría general de sistemas. ¿Cuáles son los principios de la teoría general de sistemas? Isaí, Desde el principio de la teoría general de sistemas, los sistemas existen dentro de los sistemas. Los sistemas son abiertos. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. ¿ya? ¿Qué nos dice? Organización. Ya. ¿Qué nos dicen las organizaciones como sistemas? Que una organización, ¿no es cierto? Una organización es un sistema compuesto de elementos o componentes interdependientes. ¿Cuáles creen que son los componentes o elementos que está compuesto una organización? ¿De qué está compuesta una organización? Principalmente de qué? De personas. Exacto, de personas, de capital humano, de nosotros, ¿no es cierto? Personas, nosotros, obviamente, está compuesto una organización o una empresa, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué componentes podemos nosotros también analizar dentro de la misma? Analicen. Sería por, dependiendo de la empresa, por componentes físicos o lo que son ¿No es cierto? tecnológicos en Componentes materiales, físicos, financieros. Exacto. Por favor, chicos, despiértense. Sí, ya, correcto. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, obviamente, una organización es un sistema compuesto de elementos o componentes interdependientes, pero uno de los principales, ¿cuáles son? Los seres humanos, las personas, ¿no es cierto? Ya, correcto. Entonces, dentro del sistema técnico nos dice que está formado por recursos y componentes físicos, lo que nos acaba de decir Miguel Ángel, ¿cierto? Instalaciones, tecnología, objetivos, procedimientos. ¿Se dan cuenta? Ya. Y en el sistema social está formado por toda la manifestaciones del comportamiento de los individuos y grupos, actitudes, motivación, grupos, relaciones, cultura. ¿En base a qué? ¿Quiénes tienen obviamente este tipo de manifestaciones? Nosotros las personas, ¿no es cierto?
¿sí? ¿A través de qué? De nuestras aptitudes, ¿no es cierto? Ya, actitudes y aptitudes, por favor. Entonces, dentro de las características, ¿sí? De las organizaciones como sistemas abiertos, ¿qué nos menciona Oliver? Eh, Características de las organizaciones como sistemas abiertos. Comportamiento probabilístico de las organizaciones como sistemas Probabilístico. probabilísticas. Las consecuencias de los sistemas son a ver, probabilísticas Probabilísticas. y no determinísticas. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituida de partes menores, interdependencia de las partes. Las partes son independientes pero interrelacionadas. El cambio en una de las partes de la organización tiene un efecto concomitante sobre las otras partes. Concomitante, ¿no es cierto? Sobre las otras partes. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver términos, porque les digo, está más enfocado en el ámbito científico, así pueden ver, ¿no es cierto? Hay palabras, términos que nos hacen un poquito confundir y se nos hace un poquito difícil al momento de pronunciar, sí, correcto, porque estamos en, como les digo, es un ámbito más científico de lo que está enfocado, ¿no es cierto?, a través de lo que es los enfoques mismos de la administración, como ustedes pueden ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son aportes como los que acabamos de ver de algunos autores, de algunos científicos, ¿sí? Entonces, no se, no hay que asustarnos por ello, ¿sí? Tranquilos, pero tenemos que analizar también, es importante analizar obviamente. Entonces, los enfoques contemporáneos, ¿cierto? Nos dicen que las organizaciones enfrentan problemas complejos también. Sí, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la herramienta de sistemas permite visualizar, ¿no es cierto?, la interacción de componentes que forman conjuntos complejos. Entonces, entender la multiplicidad, ¿no es cierto?, e interdependencia de las causas y variables de los problemas complejos, es decir, también podemos nosotros crear soluciones para problemas complejos, ¿sí? En un momento oportuno y adecuado para solucionar esos conflictos. Entonces, dentro del análisis y planeación de sistemas, la teoría moderna de sistemas, ¿no es cierto?, nos dice que requiere para el análisis y planeación de los siguientes elementos, ¿no es cierto?, en base al medio ambiente. En el análisis de cualquier sistema es necesario entender cuál es su ambiente y el papel que desempeña. En este caso, las relaciones de interdependencia, ¿no es cierto?, las fuentes de recursos, los destinatarios de productos y servicios y las reglas a observar también, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber sobre qué es el análisis y la planeación de sistemas. Entonces, aquí también se enfoca mucho los enfoques contemporáneos en la teoría de contingencias. Sí, contingencias. ¿Qué entienden ustedes por contingencia? ¿Qué entiende por contingencia, Erika? Como que algo reservado. Contingencia, ¿han escuchado alguna vez? Vamos a realizar un plan de contingencia. Keiner, Plan de contingencia es un plan ante una emergencia. ¿no es cierto? Tenemos que estar precavidos, es una precaución, ¿sí? Tenemos que estar anticipados, tenemos que tener un plan de contingencia para cualquier conflicto o problema que nosotros vayamos a tener, ¿no es cierto? A futuro entonces estamos ya preparados, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿No es cierto? Sí hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Se han dicho cuando va a haber en este caso, un ejemplo, un temblor o un terremoto, a veces a las personas nos han llegado un mensaje un mensaje de texto a nuestro teléfono, ¿no es cierto? Y han puesto en un determinado tiempo va a existir un temblor, por favor, toma las medidas adecuadas. Sí les ha llegado, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces ellos están realizando un plan de contingencia. ¿Sí? Ya. Entonces la teoría de las contingencias, ¿no es cierto? Como aquí podemos observar igual, el enfoque contingente o teoría de las contingencias aplicado al estudio de las organizaciones es una concreción, ¿no es cierto?, de la teoría general de sistemas y se basa en la consideración de las posibles contingencias o condiciones, nos dice, del entorno de la organización para establecer, obviamente, en función de las mismas, el diseño estructural o las acciones administrativas más adecuadas a cada situación o caso que vaya a pasar, ¿no es cierto?, lo que les acabé de mencionar. Entonces, pongamos énfasis en la teoría de contingencia, ¿no es cierto? La teoría de la contingencia se basa
en considerar, verán, las posibles condiciones o contingencias de la organización. Obviamente ahorita estamos hablando dentro del ámbito empresarial o organizacional, ¿no es cierto? Para así nos dice trabajar el enfoque de las acciones administrativas, sí, asegurando a su vez que el diseño estructural sea el adecuado según cada caso o situación en particular que nosotros estemos atravesando, ¿sí? Ya, entonces, esto es lo que nosotros podemos analizar también en base a la teoría de la contingencia. Existen principios también, como por ejemplo, principios, valga la redundancia, que rigen una organización o situacionales, ¿no es cierto? O son universales también. Entonces, las situaciones del entorno los definirá. Entonces, otorga obviamente una visión de la capacidad que tiene la empresa para adaptarse a factores externos e internos, ¿cierto? Integrando ambos de la mejor manera. Aquí existen variables de la teoría de contingencia también, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aquí analizar y observar? ¿Cuáles son esas variables? Por favor, si nos ayudan con la lectura. Kerly. Variables de la teoría de la contingencia. El tamaño de la empresa podría considerarse una principal variable, ya que este número ejerce gran influencia en la forma de administración. A mayor número será más compleja la coordinación. El número de personas en una organización ejerce una gran influencia en lo que los gerentes hacen. Conforme el tamaño se incrementa, aumenta los problemas de coordinación. El entorno genera incertidumbre, provocando por cambios sociales, socioculturales, tecnológicos, políticos, económicos, entre otros. Todo esto genera un impacto en el proceso administrativo, ya que, por ejemplo, las técnicas que funcionan en un entorno estable serán inapropiadas en un ambiente cambiante. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, esto nosotros podemos analizar en base a las variables de la teoría de la contingencia, ¿sí? Que una de las variables muy importantes son, por ejemplo, que el entorno genera incertidumbre, ¿sí? Provocado por cambios socioculturales, ¿no es cierto? Tecnológicos, políticos, económicos, entre otros. Entonces, todo esto genera un impacto en el proceso administrativo, ¿sí? Ya que, por ejemplo, las técnicas que funcionan en un entorno estable serán inapropiadas en un ambiente cambiante, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos aquí variables de la teoría de contingencia en base a las diferencias individuales, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas nos dicen que somos diferentes, obviamente, tenemos diferente forma de pensar, tenemos diferente aspecto físico, entre otros factores, ¿no es cierto? Entonces, estas diferencias individuales juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque el líder deberá hacer uso de esto, ¿no es cierto?, para diseñar los puestos y generar, obviamente, técnicas de motivación con un estilo de liderazgo adecuado. Es decir, la persona que está al frente como líder de esa empresa o de esa organización, o tomémoslo de referencia en base al curso de ustedes, ¿no es cierto? Al curso que tiene ahorita. ¿Cuál es la persona que está en representación de ustedes como líder o como presidente del curso? Dice, ¿no es cierto? Entonces ella tendrá que hacer uso de eso, ¿no es cierto? De cada uno de los conflictos, de los problemas, de las inquietudes que ustedes tengan como grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Para diseñar, obviamente, y generar ella técnicas de motivación con un estilo de liderazgo adecuado, es decir, de la mejor manera, es decir, como por ejemplo, alguien necesita ayuda, entonces ¿sabe qué? Tenemos que hacer esto, o reunámonos a tal hora, pasa este inconveniente, por favor, les escucho las opiniones de cada uno de ustedes y en base a eso llegar a un consenso y tomar una mejor decisión entre todos, ¿no es cierto? Entonces es importante que el líder que está al frente deba hacer uso de esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también tenemos aquí como ejemplo la tecnología de operaciones. ¿A qué se refiere esto? A que diferentes tipos de tecnologías requieren unas estructuras, estilos de liderazgo y sistemas de control diferentes también, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los autores de la teoría de la contingencia? El autor más significativo, nos dice, de la teoría de la contingencia fue Fred Fiedler, ¿no es cierto? Ya, Fred Fiedler. Sin embargo, nos dice que también se hace referencia a otros autores importantes que a partir de esta desarrollaron sus teorías como Hersey y Blanchard, ¿no es cierto? Entonces, aporte de, por ejemplo, Fred, que nos dice que la teoría de la contingencia de Fiedler, ¿no es cierto?, fue desarrollada en el año más o menos de 1964. Entonces, este psicólogo austriaco afirmaba que cada líder tenía condiciones
diferentes que se relacionaban con las experiencias vividas a lo largo de su vida. Entonces, por lo que es necesario entender el tipo de liderazgo de cada individuo y así obviamente poder aplicarlo según la situación y no tratar de enseñar un tipo de liderazgo universal tampoco, ¿sí? Sino acorde a lo que cada uno tiene en base a sus habilidades y sus destrezas también para llegar al resto de personas. Entonces, ¿quiénes son los autores de la teoría de la contingencia? Hersey y Blanchard, sí, que realizaron un gran aporte al desarrollar la teoría situacional. ¿Por qué? Porque es uno de los enfoques básicos de la teoría de la contingencia, la cual se centra en los subordinados y sus particularidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los subordinados? Los empleados, los trabajadores, ¿sí? Como les había mencionado, ¿sí? Y sus particularidades que ellos tienen. Entonces, se definirán obviamente el comportamiento del líder, haciendo que distinción a diferentes tipos de liderazgo, como por ejemplo, perdón, participativo, delegador, directivo y persuasivo, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que nosotros podemos analizar en base a los enfoques de la limitación, ¿sí? ¿Cuáles eran? El conductual y los contemporáneos. ¿Qué nos decía que era el enfoque conductual Shirley? Shirley Lago. Ya, ¿está Shirley? No está, ¿no es cierto? Ya, listo, tomarán en cuenta. Nelly Vázquez. Dicen que estoy. Estamos en clase, Shirley. Ya, Nelly Vázquez. Lisa, buenos Tampoco días. está Nelly Vázquez, no. Lisa, buenos días. Ya, Nelly Vázquez es la cámara. ¿Qué nos decía que era el enfoque conductual? Nelly Vázquez. Verán, chicos, tomarán en cuenta. Por favor, estamos en clases, estamos todo el resto de compañeros poniendo atención y creo que por una o dos personas que en sí para mí es una falta de respeto, ¿no es cierto? Que todos ustedes, incluido yo, estemos con las cámaras encendidas, estemos poniendo la atención del caso y que al momento en que preguntemos no sepan responder ni sepan de qué estamos hablando. Sí, no todos. Sí, porque estamos con ustedes conjuntamente aquí debatiendo el tema del día de hoy y están Sí, respondiendo sí, correcto. licenciado, yo la otra semana le pedí de favor que hoy día iba a apagar la cámara, solo por mi trabajo, pero solo hoy día nomás. Ya, exacto, pero tiene que poner atención a lo que estamos hablando. Ya, Ángel Vinicio, ¿qué era el enfoque conductual? El enfoque conductual es más o menos, a ver, es un enfoque en el comportamiento sobre la eficiencia en los trabajadores, de los trabajadores que son más eficientes que otros en el mismo puesto. Ya, ¿en qué estaba basada la teoría del comportamiento? ¿En qué está Yasmine, basada? Yasmine. ¿En qué estaba basada la teoría del comportamiento, Yasmine, en base al enfoque conductual? Yasmine, ya no responde Yasmine. A ver, ¿qué era el enfoque contemporáneo? ¿O qué entendió con sus propias palabras, Ana?
Ana, el micrófono. Ana, ¿qué entendió por el enfoque contemporáneo? El enfoque contemporáneo. El enfoque es un pensamiento sintético. Verán, chicos. Eh, Ya, Yasmine no responde. No sé qué otra actividad están realizando, la verdad. Ana, igualmente. Están prendidas las cámaras. Es importante eso también, pero no responden lo que se les pregunta. Con sus propias palabras. No lo que está aquí, con sus propias palabras. ¿Qué entendieron? ¿Qué nos decían? Recién acabamos de hablar del enfoque contemporáneo. ¿En qué se enfocaba el enfoque contemporáneo, Kerly? Que debe ser sólida, sostenerse de una planeación bien fundamentada. Ya. A ver, ¿alguna pregunta? Algo que no hayan entendido. Preguntas. Hablen, por favor. Preguntas. Dije, de las que dijo del proceso administrativo, es como es la planeación y el control y dirección, ¿no? No le entiendo la pregunta. Y eso es del proceso administrativo. O sea, que estaban en los cuadritos que dijo de los tipos de proceso administrativo, que era la planeación y el control y la dirección. A ver, eso estaba ahí. ¿Por dónde que están los enfoques contemporáneos mismos? Ya en el enfoque contemporáneo de Sí, lo que nosotros habíamos investigado, ¿no es cierto? De lo que era el proceso administrativo, ¿no es cierto? Ya sí. obviamente tiene algo que ver con o relación con el enfoque contemporáneo. ¿Por qué? Porque dentro del proceso administrativo que están cuatro fases fundamentales que eran la planeación, ¿no es cierto? La organización, la dirección y el control. En base a estas cuatro fases nosotros tenemos recursos, sí, que existen, que son los humanos, ¿no es cierto? Los financieros, materiales, tecnológicos, entre otros, sí. En base a eso también nos enfocamos en el desempeño, sí, de cada uno de los empleados, de los trabajadores que trabajan dentro de una organización en el cual obviamente tenemos aquí, por ejemplo, en base a los productos, a los servicios, ¿no es cierto? A través de ese desarrollo de los productos y los servicios, nosotros vamos a tener que poner en práctica, como les había dicho, de una manera adecuada una eficiencia y una eficacia para lograr conseguir nosotros cada uno de los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en base a ello, es importante analizar el proceso administrativo que está relacionado con los enfoques contemporáneos, porque es un sistema, ¿no es cierto? Es un sistema, es un proceso. Es un proceso, el proceso administrativo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque parte a partir de qué? De la planeación, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a planificar para lograr conseguir esa meta o ese objetivo. Y de ahí nosotros podemos dar un paso para en base, enfocarnos en la planeación, tratar de organizar, ¿no es cierto? De organizar y en base a esa organización nosotros vamos a poder dirigir, sí, dirigir hacia dónde queremos nosotros llegar con ese objetivo que queremos cumplir, ¿no es cierto? Y al momento en que ya esté ejecutándose o que esté ejecutado, obviamente nosotros vamos a tener que controlar, sí, y de la manera que nosotros vamos a tener que controlar, que supervisar, obviamente nosotros analizaremos si existen resultados positivos o negativos en base a la consecución de esos objetivos y sean obviamente favorables o no favorables para nuestra organización o para nuestra empresa. Entonces, por eso es muy importante analizar el proceso administrativo dentro del enfoque contemporáneo. Sí, eso era Tania.
Gracias, Virginia. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, sí son temas un poquito medios complejos esto de los enfoques de la administración. Sí es un poquito medio complejo, pero cualquier duda, cualquier inquietud, estamos aquí para resolver conjuntamente. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, díganme nomás, les escucho. ¿Les escucho? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Ya, entonces, en conclusión, sí, los enfoques de la administración, que son el conductual y habíamos dicho, los contemporáneos, nos dice que el enfoque conductual se trata y está relacionado, ¿no es cierto?, con la teoría del comportamiento en la administración y la teoría del desarrollo organizacional. ¿Qué era la teoría del comportamiento? Conocida como teoría conductista, ¿sí? Significó una nueva dirección y un nuevo enfoque a la teoría de la administración y obviamente puso énfasis que permanece en las personas, ¿sí? Ya, los orígenes de la teoría del comportamiento nos dice que surge en el final de la década de los años más o menos 1940, ¿sí? Con la redefinición total de conceptos administrativos, como por ejemplo nos dice que el conductismo no solo reacomoda los enfoques anteriores, sino o sea, amplía también su contenido y diversifica su naturaleza. En este caso, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué? Porque el enfoque conductual, tenemos algunos aportes, ¿no es cierto?, de algunos autores como los que habíamos mencionado, y uno de ellos que es la teoría de Maslow en base a la pirámide también, como podemos observar aquí, nos dice que presentó una teoría de la motivación, según el cual las necesidades humanas se encuentran organizadas en niveles, ¿ya? Y en cambio, el enfoque contemporáneo nos dice que está relacionado con la teoría de sistemas, ¿no es cierto? Y con la teoría de contingencias. ¿Qué era la teoría de sistemas? Obviamente hablando del expansionismo, sustenta que todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. Sí, el pensamiento sintético, en cambio, dice que es el fenómeno visto por parte de un sistema mayor y se explica en términos del papel que desempeña en ese sistema mayor. Sí, es un poquito medio confuso, como les digo, porque está relacionado más en el ámbito científico, pero en sí, la teleología nos dice que es la causa, ¿no es cierto? En cambio, es una condición necesaria, pero no siempre suficiente para que surja el efecto. Pero en sí, la teoría de los sistemas, como aquí podemos observar su origen, según Aristóteles, ¿no es cierto?, que nos hablaba mucho de la causa y efecto, ¿sí? Nos dice más o menos en la década de 1950, el biólogo alemán también, ¿no es cierto?, como que vamos a ver aquí, Ludwig elaboró una teoría interdisciplinaria, sí, para trascender los problemas exclusivos de cada ciencia y así proporcionar principios y modelos generales para las demás ciencias. Entonces, con los principios de expansionismo nos dice que el pensamiento sintético y la teleología, obviamente la teoría general de sistemas permitió el surgimiento de la cibernética, sí, de la tecnología, nos dice, e incluyó obviamente en la teoría general de la administración, sí, redimensionando totalmente sus concepciones. Entonces fue una verdadera revolución en el pensamiento administrativo, sí, ya. Y en base al, ¿cómo se llama? A la teoría de la contingencia nos dice que el enfoque contingente o teoría de la contingencia aplicado al estudio de las organizaciones es una concreción, ¿no es cierto? Concreción de la teoría general de sistemas y se basa en la consideración de las posibles contingencias o condiciones del entorno de la organización para establecer en función de las mismas. Entonces, el diseño estructural, ¿no es cierto? O las acciones administrativas más adecuadas a cada situación o a cada caso. Es decir, nos anticipamos y tenemos nosotros un plan de contingencia para nosotros poder solventar conjuntamente, individualmente, ese obstáculo, ese conflicto o ese problema que nosotros encontremos en ese momento. Sí, y así actuar de una manera oportuna para tratar de resolverlo, obviamente tomando la mejor decisión en beneficio de la organización o de la empresa.
Sí, y poniendo énfasis en la teoría de las contingencias, obviamente la teoría de la contingencia, en conclusión, se basa en considerar las posibles condiciones o contingencias de la organización o de la empresa para trabajar en el enfoque de las acciones administrativas. Entonces, obviamente, asegurando a su vez que el diseño estructural sea el adecuado según cada caso o situación en particular que estemos atravesando. Sí, ya, está claro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, de mi parte no. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, ese es el tema que hemos analizado el día de hoy. Los enfoques de la administración, tanto como el enfoque conductual y el enfoque contemporáneos. Sí, eso es entonces lo que vamos a ver el día de hoy, correspondiente a la semana número 4. Muchas gracias.